México se ha convertido en los últimos años en un destino turístico muy interesante para gente de afuera, pues es muy bien sabido que en estos últimos años mucha gente de todas partes del mundo han estado llegando a nuestro país para probar la comida, la gastronomía, para ver el estilo de vida y han tenido como este boom mediático. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esto tanto puede ser algo bueno como algo muy malo? ¿Te imaginas que extranjeros te desplacen de tu hogar y hasta de tu trabajo? Muchos trabajan a distancia para sus países, desde algún cafecito de aquí de la Condesa, de la colonia Roma Norte. Y una de las palabras más sonadas en los últimos años es gentrificación. Pues la RAE nos dice que es renovar una zona urbana generalmente popular o deteriorada mediante un proceso que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo. Muy común es que la gente que viene de fuera suele tener trabajos a distancia. Con lo de la pandemia se comercializó mucho esto del home office. ¿Y esto en qué ha beneficiado a la gente o a los extranjeros que han venido aquí a trabajar? Pues que pueden trabajar muy cómodamente desde sus casas, desde un cafecito, en sus compañías que de hecho son de sus mismos países. Además de que su economía, al ser en dólares, en euros o en su moneda, por así decirlo, local, estos lo pueden venir a gastar aquí en pesos, que es una buena derrama económica para algunos negocios. En esta taquería común todos eran extranjeros menos mis amigos y yo. Además, el mesero nos hizo levantarnos de nuestra mesa y sentó a unos güeros. Pero también mala, porque esto hace a que en efecto algunos precios se eleven, pero eso es algo que vamos a tocar a continuación. Han optado muchos por venir acá, pero como pues ellos cobran en dólares. Su alto poder adquisitivo eleva para nosotros los mexicanos los costos de cosas tan básicas como la vivienda o los alimentos. Las rentas han aumentado 60% y miles de capitalinas y capitalinos han tenido que desplazarse de donde han vivido. And what do you think about the prices? Cheap. Y además de que no pagan impuestos. Sí, es una gran ventaja, ¿verdad? No es posible. Uno de los problemas que está dejando la gentrificación, sin duda alguna, es el alto costo de la renta de las viviendas. Para nadie es un secreto que este movimiento empezó a tomar fuerza aquí en la Ciudad de México. En colonias populares como las ya mencionadas, sí se ha notado cómo los incrementos en el costo de las rentas de las casas se ha elevado, pero de una forma bastante ridícula. Desplazamiento, despojo y exclusión han sido el resultado de este fenómeno llamado gentrificación, el cual en pocos años ha crecido exponencialmente. Colonias como Condesa, Roma, Polanco, Escandón y Juárez son algunas de las cuales se ha percibido la llegada de gringos, asiáticos y europeos, quienes no tienen problemas en encarecer los alquileres y servicios, pues además de obtener ingresos con los que un chilango promedio definitivamente no puede competir, mantienen una situación de visitantes, algo que les permite vivir aquí a sus anchas evadiendo impuestos. Es fácil rentar un departamento, salir para comer. Un ejemplo, hace poquito, cuando estuvimos ayudando a ciertas personas a conseguir una casa temporal aquí en la ciudad, porque vinieron de visita, me tocó incluso hablar a un cuarto que es un edificio nuevo, el cual se ubica enfrente de donde vivo. Por la zona, pues yo me imaginaba un costo de 12,000, 15,000 pesos. Pero cuando hablo y el sujeto que me responde la llamada dice, sí, la suite tiene un costo de 52,000 pesos mensuales. Por Dios, o sea, te quedas así como que, pues realmente un mexicano no puede costear esa renta, ¿no? O sea, ese tipo de rentas están hechas, pues sí, efectivamente, para los extranjeros que tienen alto poder adquisitivo, realmente. O mexicanos con mucha buena adquisición, muy buena. Pues sí, millonarios, realmente millonarios, porque la verdad el incremento en vivienda en estas zonas por la gentrificación sí se ha disparado con precios completamente ridículos, cuando a los arrendatarios se les olvida que muchas veces estas viviendas deben de ser para los propios mexicanos. Se cobran la renta en dólares como si la mayoría del país cobráramos en dólares, cuando la realidad no es así. Aquí ganamos en pesos mexicanos. Uno de los lugares que más está resintiendo su invasión es la CDMX, donde decenas de barrios populares están elevando el costo de sus servicios para adaptarse a estos nuevos sectores, haciendo sentir a los chilangos como extraños en su propia tierra. Desgraciadamente, esto ha hecho que
el costo se eleve para estas zonas donde a lo mejor antes mexicanos llevaban viviendo años, y sí, años, haciendo que estas personas tengan que moverse a otras zonas de más bajos recursos, incluso zonas conurbadas del Estado de México, donde es más fácil conseguir una casa. Tristemente, en muchas ocasiones, zonas más peligrosas. Casas que antes pertenecían a nuestros conciudadanos, ahora pertenecen a extranjeros. Tan solo en los últimos 20 años, 400,000 familias han tenido que salir del Valle de México para vivir en las periferias. Yo creo que no está mal que consigan una vivienda, todo el mundo tiene derecho a una. Tristemente, cuando esto desplaza a nuestra gente es cuando hay un problema. Y aquí no todos pierden, claro que no. Aquí ganan los arrendatarios, que al subir estos precios tan altos, ganan cantidades excesivas de dinero. A pesar de este panorama, algunos se aferran a seguir idolatrando la imagen del extranjero, rindiéndole tributo y adaptándose a sus necesidades, aun cuando poco a poco se estén apropiando de su cultura, territorio, empleos y hasta de sus inmuebles, bajo la premisa de que su presencia deja una fuerte derrama económica. Bueno, que vengan igual, pues hay más dinero y es buena paga, porque también les dejan buenas propinas a los meseros. Bueno, güey, hablando del tema de gentrificación, ¿qué puedes decir de cuando endiosaste a tus amigas que venían de visita del gigante asiático? Pues, ¿qué puedo decir? Que en efecto, también uno de los factores y un punto muy interesante es el hecho de que al extranjero se le suele endiosar demasiado. Y ojo, esto pasa más con los que son como del primer mundo, por esa necesidad, ¿saben? Esa necesidad de aprobación. Yo mismo lo digo, o sea, yo mismo lo viví. Yo tuvimos unas invitadas, las cuales yo casi las traté como invitadas VIP, ¿saben? O sea, entonces solemos tener... Como invitadas VIP, güey, detuviste tu vida por tu invitada VIP y aún así... terminaron chapulineándotela. Sí, ¿quién lo diría? En esos marros de lentes, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que no, y eso es un buen punto, ¿sabes? Porque al final de cuentas se suele darle tanta atención a los extranjeros. Incluso nosotros lo vivimos con estas personas. En su escuela básicamente era como que nuestras amigas, ¿qué necesitan? ¿Quieren algo? Las amamos. O sea, de verdad los hacen sentirse como dioses. Y no está mal, es muy bonito de verdad tener amigos de otros países, muy chido, se los recomiendo mucho. Pero a lo que voy es que se les suele dar una atención casi... Sí, lo beatifican casi, como dices, endiosan, detienes tu vida por esas personas a veces, y más si cercana. Entonces eso hace también que en muchas ocasiones hay esas ínfulas de grandeza para con los extranjeros. Así es, y lo triste de esto es que terminan chapulineándote. Pero tengan cuidado porque te pueden chapulinear, amigos. O terminan emparejándose con personas de su mismo continente en otro continente. Entonces, amigos, no lo hagan. Si lo van a hacer, no lo hagan, compas, si van a ir a estudiar. Háganlo cuando vengan nomás a turistear. El atractivo turístico del país ha incrementado mucho en estos años, mucho, y me refiero a exponencialmente. Esto también gracias al boom de las redes sociales, que ha hecho que la gente se interese más por venir a estos países latinos y en especial pues a nuestro país. Vienen por un atractivo turístico, por la gastronomía, en fin, y ven el estilo de vida, lo barato que es estar aquí. Deciden mudarse, deciden venir aquí a lo mejor a jubilarse, deciden venir aquí a vivir, y esto pues ha hecho a que entonces como que se integren en esta zona, pues se les hace muy barato. De hecho, lo pueden ver, ellos mismos consideran que es algo barato, algo que para nosotros es muy caro. Durante los últimos meses hemos sido testigos de la dramática transformación que está sufriendo nuestro país con la llegada de extranjeros, quienes fascinados por el folclore, la cultura y sobre todo, lo barata que les resulta la vida aquí, eligen nuestro paradisíaco terruño para instalarse, seguir con sus labores vía remota, cobrar salarios en dólares y pagar servicios en pesos. Pero lo curioso es, ¿por qué no viven en zonas como Iztapalapa, Santa Marta, La Bondojo, Tepito? Qué curioso que nadie o no tengo a alguien que realmente vaya y viva en Tepito. Muy interesante, ¿no lo creen? Ojo, no estoy diciendo que forzosamente tienen que vivir en zonas como Iztapalapa. No estoy diciendo eso. Yo creo que toda persona, sea extranjero o sea de nuestro propio país, tiene derecho a una vida digna, a seguridad y todo. Lo que me da gracia es que muchas veces se endiosa el país o se endiosan ciertas zonas porque en la zona donde ellos por suerte están viviendo tienen todo el beneficio. No tienen idea de la vida que tiene casi el 80 o más % de la gente que vive en este país. Siéntese, señora. Nope. Sin embargo, la cosa está escalando a niveles inimaginables.
Estos forasteros están siendo atraídos por el exotismo de los barrios más malandros. This is a little bit more chaotic but fun at the same time. There's too much people and... No, I love it though. That makes it fun. That makes it part of the experience. Ya se organizan tours y muchas veces ni en español son, o sea, son tours ya hablados 100% en inglés para que los extranjeros puedan darse una vuelta por uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Y eso es lo que vende, ese es el atractivo turístico que se vende, cómo es que la gente vive en este tipo de colonias donde te muestran el estilo de vida de los mexicanos y te lo venden o te lo muestran como algo exótico. Día a día aparecen nuevos tours gastronómicos y recreativos en los que son guiados para conocer el día a día de la pintoresca banda de la ciudad. Arreglémonos para ir a Tepito. Nos va y Polanco, kitichela en mano y así quedó todo completo. El asunto es tan grave que ni el mismo pueblo mágico de Tepito se salvó de estos avenedizos, quienes acuden a sus calles para echarse un azulito o una buena michelada. Que lo repita cuando me bailas de bello. Se sabe incluso sobre un paseo por las icónicas vecindades del Barrio Bravo, el cual hace de la pobreza, carencia y delincuencia un auténtico circo. Bueno, Ed, después de endiosar a tus amigas del K-drama o a tu güerito ojiazul, ¿qué piensas de la otra cara de la moneda? De las personas que salen de su país por necesidad, como los inmigrantes, por ejemplo. Ese es un tema muy interesante, mi buen Better Call Saul, porque ahora sí vamos con la otra cara de la moneda, la cual es los inmigrantes. No gente que viene aquí por decisión propia, porque encontró una vida, la gente que viene por necesidad. Estas personas, de hecho, se encuentran en el otro extremo de lo que hablamos en todo este video, que son las zonas populares, de las zonas más de bajos recursos. Lo curioso aquí es que estas personas, por el contrario de endiosarlas, por el contrario de darles la oportunidad que se les tiene que dar, es todo al revés. Al contrario, muchos quieren que se vayan, se les denigra, se les echa para atrás, para afuera. Es como que no quiero que esté cerca. Y es totalmente diferente, pues estas personas suelen quedarse en la calle, mucha gente en la calle, negocio informal, trabajo informal. No queremos a los inmigrantes aquí, porque ya no vamos a tener seguridad. Ellos vienen como Pedro por su casa. Si bien muchos de ellos están de paso, persiguiendo el sueño de llegar hasta el Gabacho, la situación que enfrentan en nuestro país no ha sido nada grata. Es muy difícil de vivir aquí en la calle, pero uno tiene que aguantar. Son groseros, hacen señas, se orinan donde sea. Luego ya huele muy feo. Hacen sus necesidades afuera en las calles. Cada vez es más notorio el malestar de los ciudadanos, quienes aseguran que no existen posibilidades de ayudarlos y que deberían deportarlos como lo hacen los gringos con nuestros compatriotas que están del otro lado. Sí existe una vasta discriminación contra los migrantes. Es un hecho que también hay gente, así como también debe haber extranjeros que vienen con esa actitud mala. Un ejemplo, gente que se puede orinar, gente que puede asaltar, gente que puede ser grosera, gente que puede invadir genuinamente lugares. Entonces, creo que es un tema muy difícil de debatir porque, pues como se dice, al final de cuentas, son personas que en esta ocasión, pues son muchas situaciones las que nos empujan o nos orillan a buscar esa necesidad, como mucha gente que huye de sus países. Desafortunadamente, las medidas excluyentes que los migrantes han sufrido por años son las mismas que ahora ciertos mexas están replicando con los visitantes, quienes llevan meses arriesgando su vida, escapando de escenarios complejos de miseria y delincuencia, en busca de un futuro mejor. ¿Lo que hacen los gringos está bien, deportar a los migrantes, o lo ves como inhumano? Hay gente que viene a trabajar, hay gente que genuinamente viene a trabajar, que genuinamente viene a echarle ganas, como muchos de nuestros compatriotas que se van a otros países a echarle muchas ganas a hacer su vida. Pero también está el otro lado de la moneda, el cual es gente que va a delinquir, gente que, como te digo, va a solamente estorbar realmente, no hacer muchas cosas. Son muchos lados, tanto gente buena como gente mala puede llegar aquí. Y lo dije, tanto migrantes como extranjeros que vienen aquí a la famosísima gentrificación. Yo creo que aquí no puede estar de un lado ni del otro. Creo que aquí es muy variante dependiendo de la situación. Nadie sabe en qué situación viene cada persona. Mis trabajadores, yo le recomendaría a la gente que le diéramos la oportunidad. Este doble discurso mantiene a varios indignados, pues no entienden la actitud que muchos están tomando frente a la llegada de estos grupos tan vulnerables, ya que nunca se les vio tan nacionalistas y desafiantes frente a los verdaderos invasores, a quienes incluso ante sus ojos se ponen de tapete. Pues bueno, amigos, hasta aquí este tema caliente, bastante polémico, pero díganos ustedes, ¿qué piensan sobre la gentrificación? ¿Creen que realmente nosotros los mexicanos vamos a ser exiliados de nuestra propia patria o aprenderemos a vivir con ello? Pueden dejarlo en los comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo video. Manita arriba, chao.